cuando hablamos de ausencia de conciencia de déficit, para que nos entiendan los oyentes, puede ser cualquier tipo de déficit, déficit cognitivo, déficit físico, déficit emocional. ¿A qué nos referimos con déficit? Puede ser, digamos que un poco la terminología, yendo de más global a más concreto, todos tenemos una autoconciencia que tú comentabas antes como término global, de conciencia de nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestras percepciones, ¿no? De nuestro yo. Es algo puramente metacognitivo, reflexionar sobre nosotros, pero cuando ese yo tiene una lesión, pues esta casuística tiene unas características determinadas, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando ya podríamos hablar de si he tenido una lesión, esa lesión me repercute, me provoca dificultades, problemas, déficit, llamémoslo X, tengo que ser consciente de lo que me está pasando, ¿no? Entonces ahí es cuando puede haber conciencia, afortunadamente hay muchos pacientes que sí que la tienen, o se puede no ser del todo consciente de estas dificultades. Como bien comentaba, estas dificultades pueden ser a cualquier nivel. Es cierto que se suele tener más conciencia de los déficits motores, quizá porque son más perceptibles a nivel visual, porque tradicionalmente se le da quizá un poco más de importancia. A muchos pacientes lo primero que te dicen es: yo quiero caminar o yo quiero mover el brazo. Sí. Entonces, pues bueno, es verdad que se suele ser más consciente de los déficits motores y quizás menos consciente de los déficits conductuales. De cuando hay un poco de impulsividad o de desinhibición, o esos son los déficits, por lo que siempre decimos, ¿no? Lo que no se ve, porque todavía la memoria tampoco se ve, pero se hace evidente, o el lenguaje no se ve, pero se escucha, ¿no? Pero lo que es más conductual, comportamental o emocional es de lo que suele haber todavía menos conciencia. Eso está en la caja negra, ¿no? Podríamos decir. Un poco. Claro. Claro, cuando uno empieza la fisioterapia, pues la marcha es, vamos, lo más importante, pero conforme uno va viendo pacientes, pues quizás aparece esa frase de ¿marcha para qué? ¿No? ¿Marcha para qué? Entonces ahí yo creo que los pacientes muchas veces se encuentran con ese punto en el cual la neuropsicología a veces y la terapia ocupacional, bajo mi punto de vista, tradicionalmente, pues han dado significado a esas actividades que ya está realizando, pero que tiene que tener un propósito. Yo creo que ahí entra en juego con la autoconciencia. Claro, se habla de autoconciencia porque conciencia, definido como arousal, ¿no? O sea, están despiertos, los pacientes están despiertos, incluso pueden tener un discurso más o menos elaborado, pero luego tienen esta falta de conciencia de déficit que puede ser brutal y que, bueno, se ha relacionado con una pobre recuperación motora, ¿no? O sea, una pobre recuperación funcional, ¿no? Entonces, de ahí que también uno de los estudios o de las líneas de LOLES en la investigación es cómo se relaciona la mejora en esta conciencia de déficit con la independencia funcional. Digamos que el trabajo de LOLES tiene varias vertientes. Por un lado está hacer una revisión sistemática de la conciencia de déficit como proceso clave de rehabilitación. Después está la parte de intervención del trabajo que ella ha realizado en el CEADAC, ¿no? Con su protocolo de intervención. Y luego está pues toda la parte de la relación entre la autoconciencia y la funcionalidad, ¿no? De qué me sirve a mí mejorar la conciencia de déficit. Digamos que esas serían, ¿no? tus áreas dentro de este tema. Sí, sí, un poco de así está diseñada los diferentes apartados de la tesis, un poco de más global, algo un poco más de definición y más conceptual, una vez que se ha visto, que se ha entendido qué es la conciencia, qué relaciones tiene un poco con todo el funcionamiento, ¿no? Cognitivo del paciente, ver que se puede y que se debe intervenir de forma específica porque se puede mejorar y que el paciente tenga mejor conciencia, va a repercutir en su proceso rehabilitador y luego no solamente en su proceso rehabilitador, sino que justamente por eso en los logros o en el estado final de la rehabilitación, ¿no? En su independencia funcional, que al final es lo que más nos interesa. Si el paciente es más consciente, pero esto no le hace que se beneficie más de la rehabilitación o que tenga un mejor proceso rehabilitador y con él mayores beneficios, pues
igual no merecería la pena tanto trabajarla, ¿no? Porque después también lo comentaremos, tiene siempre su cara B, ¿no? De todo el componente emocional que rodea hacerse consciente de según qué cosas, ¿no? Eso es. Vale, pues aquí me surge una pregunta cuando hablamos de conciencia de déficit, ¿no? O de ausencia de conciencia de déficit, que esto fue algo que me llamó la atención al leer tu tesis, y es que la nosognosia no se circunscribe solamente al daño cerebral, ¿no? Sino que hay daño cerebral adquirido, sino que hay otras patologías, otras condiciones en las cuales esta ausencia de conciencia de déficit se puede presentar. Así es, de hecho, si lo pensamos, rápidamente caeremos en la cuenta de que es así. En mucha patología psiquiátrica, muchos trastornos psiquiátricos, hay falta de conciencia, por ejemplo, en esquizofrenia o en trastornos bipolares, o sea, en cantidad de patologías psiquiátricas hay falta de conciencia. En enfermedades neurodegenerativas, muchas veces en estadios más avanzados también hay falta de conciencia. Por ejemplo, en una enfermedad de Alzheimer o Parkinson puede haber falta de conciencia. Y después también otro perfil de pacientes que nos pueden parecer quizá un poco más lejanos en este punto, hablando de estos conceptos, pero por ejemplo en adicciones, pues también hay falta de conciencia. Sabemos que la adicción a cantidad de sustancias tiene una repercusión importante en el estado cognitivo, emocional, conductual y a muchísimos niveles de los pacientes, y muchas veces no hay conciencia de eso, de cómo eso está repercutiendo. Por lo tanto, no tenemos, o sea, no es algo exclusivo de la conciencia de déficit, en absoluto, o sea, del daño cerebral. Sigamos adelante con una cosa curiosa, ¿no? Y es que una cuestión es si la nosognosia es total, por así decir, que si hay ausencia de conciencia de déficit es total, o puede ser selectiva. Es decir, que yo puedo tener conciencia de déficit de que no muevo un brazo, pero no de mi afectación de memoria, por ejemplo. ¿Eso está contemplado? Sí, de hecho suele ser así. Como comentábamos antes, suele haber mayor conciencia de los déficits motores y menos del resto, y es muy habitual, pues eso, si hay pacientes que son conscientes de todos sus déficits, por lo tanto no tienen ninguna falta de conciencia, fenomenal. Y hay otros que tienen una falta de conciencia total, pero generalmente se suele estar un poco en un término medio, después de un daño cerebral me refiero. Entonces muchas veces pues a lo mejor se es más consciente de que no puedo caminar o de que no puedo mover el brazo o de que no hablo igual de fluido que antes, pero no de que estoy irascible, de que me cuesta concentrarme o de que no puedo hacer dos cosas a la vez, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego, que quizás después lo comentemos, eso sería dentro de la conciencia del déficit propiamente dicho, pero de lo que muchas veces se es menos consciente es de lo que se llama la conciencia de discapacidad, que es, vale, no soy consciente, o sea, soy consciente a lo mejor de que tengo algunos problemas, algunas dificultades para hacer algunas cosas, pero aún así sigo pensando que puedo conducir, que puedo trabajar o que podría vivir solo, ¿vale? Y ahí que eso sería la conciencia de discapacidad. Entonces, no es un todo o nada en absoluto. Cada paciente ha hecho que hacer una buena evaluación y ver bien qué está preservado o sobre qué se tiene mayor conocimiento y sobre qué no. Claro. Aquí, Loles, me gustaría preguntarte por la relación que puede tener esa ausencia de conciencia de déficit con la confabulación, ¿no? Porque yo he visto pacientes que crean unas historias que tienen, o sea, racionalizan, ¿no? Crean una serie de historias para justificar por qué no están haciendo algo que no pueden realmente, que no sé hasta qué punto eso se puede relacionar con la confabulación. Los pacientes según qué perfil de paciente un poco más o sea, que tienden a confabular o que tienen un perfil un poco más frontalizado, por llamarlo de alguna manera, suelen ser compatibles o suelen ocurrir que tengan esta falta de conciencia de déficit también. Y efectivamente, como bien has dicho, pues ocupan un poco muchas veces también con tendencia incluso un poco a la verborrea o a llenarlo todo cuando hay también la afectación del lenguaje, pero no por defecto, sino por exceso, pues llenan un poco esos espacios que no pueden ocupar desde un punto de vista puramente racional, porque si fueran plenamente conscientes, la realidad no es la que están verbalizando, pues la llenan un poco, como cuando hay también algún problema de memoria, la llenan con información pues eso, inventada, ¿no? Para darle sentido un poco a esa visión que ellos tienen. Claro.
aquí podemos continuar con algo muy importante, ¿no? Que es eso, la implicación que tiene la anosognosia en el proceso global de rehabilitación. Yo creo, sinceramente, en mi corta experiencia todavía, que he visto pocas cosas que limiten más la evolución de un paciente como la falta de conciencia de déficit. Eh, Eso junto, por ejemplo, con una falta absoluta de apoyo familiar y de una mínima comprensión de lo que significa rehabilitarse. Eso nos pasa a todos, todos los días, y es mucho más complicado todo eso, a mi punto de vista, bajo mi punto de vista, que conseguir, bajo el punto de vista motor, estimular los músculos flexores para que camine más rápido. Eso son cosas para mí secundarias respecto a estos grandes problemas como son la ausencia de conciencia de déficit o no tener un apoyo familiar fuerte, ¿no? Y yo creo que ahí la neuropsicología ocupa un lugar central. Entonces, ¿qué implicaciones tiene la nosognosia en la rehabilitación global del paciente? Pues ya nos podemos imaginar desde el primer momento que, claro, un paciente que no es consciente de las dificultades que tiene y de la discapacidad que esto le genera, pues claro, no está motivado a hacer la rehabilitación. Piensa, Claro. bueno, si yo no necesito, si yo estoy bien, si yo no tengo problemas motores, ni problemas cognitivos, ni ninguna dificultad, porque voy a tener que hacer rehabilitación 5 días a la semana, aquí 3 horas, y pasarlo y que me duela y tener un esfuerzo, pues si yo estoy bien, evidentemente. Eso sería, se ve claro que eso ocurre así, ¿no? De hecho, a mayor, o sea, una falta de conciencia de déficit más grave, a menor conciencia, menor motivación, evidentemente, y esto también se ha asociado incluso, ya no solamente en la propia implicación en el proceso rehabilitador, sino en planteamientos de objetivos poco realistas. Por ejemplo, los Claro. pacientes que no tienen conciencia pues piensan que pueden hacer tal cosa que realmente no pueden hacer e incluso pueden llegar a tener pues conductas incluso de riesgo, ¿no? Pues Sí. coger pues a lo mejor salir solos a hacer tal cosa que no deberían, ¿no? Porque necesitan la supervisión, pues a lo mejor para ir por la calle o para tomar una decisión determinada o para hacer según qué cosa, ¿no? Claro, en el proceso rehabilitador, pues al 100%. La clave siempre lo vemos, ¿no? Ya al margen de la conciencia, con el paciente con el que mejor se trabaja y que más se adhiera al tratamiento y que mejores beneficios tiene el que es plenamente, o sea, el que lo está haciendo siendo plenamente consciente, y valga la redundancia, de la necesidad que esto tiene, ¿no? Y de que su motivación, su actitud, su implicación y su dedicación son la clave. Pueden estar se puede ir al mejor centro del mundo con el mejor profesional, pero si el paciente no tiene muy claro por qué está allí y cuál es el objetivo y qué puede conseguir y que su dedicación es fundamental, posiblemente no tenga los frutos deseados. Por lo tanto, es fundamental. Y de hecho, a nivel científico, cantidad de publicaciones ponen de manifiesto que efectivamente los pacientes que tienen mejor conciencia de déficit durante el proceso rehabilitador, sobre todo al alta, pues son más independientes funcionalmente cuando termina la rehabilitación, incluso tienen más grado es más posible que recuperen el trabajo, han recuperado más actividades de las que hacían previa a la lesión, o sea, cantidad de cosas que son indicadores de una buena rehabilitación.